¿Alguna vez te has preguntado por qué a menudo nos saboteamos a nosotros mismos, incluso cuando todo parece ir perfectamente? Esa voz interna que insiste en cuestionar, dudar y a veces destruir lo que hemos construido. Es un dilema universal, pero pocos escritores se han atrevido a explorar las profundidades de este conflicto como Fyodor Dostoyevsky. En Memorias del subsuelo, Dostoyevsky nos presenta a un protagonista peculiar, que vive aislado, envuelto en sus propias reflexiones tortuosas y contradicciones. No es solo un personaje, es el espejo de nuestra propia condición humana, esa parte de nosotros que preferimos ignorar. Su confesión comienza con una declaración impactante. Soy un hombre enfermo, un hombre malvado, un hombre desagradable. ¿Cómo no sentir un escalofrío al darnos cuenta de que todos llevamos, en mayor o menor medida, ese subsuelo dentro de nosotros? Dostoyevsky escribió este libro en un contexto específico, la Rusia del siglo XIX, una época marcada por el auge de ideas como el racionalismo extremo y el nihilismo, pero al hacerlo, creó una obra atemporal que trasciende los límites de su época y habla directamente a las angustias del hombre moderno. Vivimos en un mundo que nos promete felicidad instantánea, donde todo debe ser optimizado y calculado. Pero, ¿y si lo que realmente nos define no es la búsqueda del confort, sino el deseo irracional de afirmar nuestra propia individualidad, incluso a costa del sufrimiento? En este viaje por el subsuelo del alma humana, Dostoyevsky nos desafía a confrontar verdades que evitamos. ¿Por qué sentimos placer en el sufrimiento? ¿Por qué resistimos las fórmulas que prometen resolver todos nuestros problemas? Y sobre todo, ¿realmente somos libres o simplemente obedecemos impulsos que ni siquiera comprendemos? Prepárate para sumergirte en la obra que Friedrich Nietzsche describió como uno de los análisis más brillantes de la psicología humana. El hombre del subsuelo no es solo una advertencia, es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar el abismo que habita en nuestro interior. Para entender Memorias del subsuelo, es crucial regresar al contexto turbulento en el que Dostoyevsky escribió su obra. La Rusia del siglo XIX estaba en ebullición. Ideas revolucionarias como el nihilismo, el racionalismo extremo y los primeros rastros del socialismo utópico capturaban la imaginación de los jóvenes y prometían una nueva era de progreso e igualdad. Sin embargo, para Dostoyevsky, estas corrientes de pensamiento representaban un peligro existencial para el alma humana. En 1862, Iván Turgenev publicaba Padres e Hijos, una de las primeras obras que popularizó el término nihilismo. Los personajes de esta obra defendían que no existían valores absolutos ni verdades trascendentes, que todo debía ser cuestionado y reevaluado. El movimiento nihilista creía que el hombre podía, a través de la razón y la ciencia, construir una sociedad perfecta donde el sufrimiento sería abolido y las injusticias corregidas. En la práctica, sin embargo, esto significaba la negación de tradiciones, moralidades e incluso de la fe. Dostoyevsky observaba con horror el auge de estas ideas. Para él, el intento de reducir al ser humano a un cálculo racional no solo era una ilusión, sino una ofensa a la complejidad de la condición humana. Su viaje por Europa a inicios de la década de 1860 reforzó esta percepción. Escribió, en cartas, que Occidente estaba hundido en un individualismo egoísta, donde el yo era glorificado por encima de todo. Esta obsesión con la autonomía individual le parecía, según él, un camino directo hacia el aislamiento y la deshumanización. Y fue en este ambiente que Dostoyevsky respondió de forma contundente con el hombre del subsuelo. Escribió Memorias del subsuelo como una crítica directa a la obra ¿Qué hacer?, de Nikolai Chernyshevsky, uno de los mayores defensores del socialismo utópico en Rusia. Según la visión de Chernyshevsky, el hombre era naturalmente bueno, y si se le educaba para comprender sus verdaderos intereses, podría crear una sociedad perfecta basada en principios racionales y utilitarios. Para ilustrar su visión, usaba la metáfora del Palacio de Cristal, un edificio simbólico donde todos los problemas humanos estarían resueltos. Dostoyevsky, sin embargo, veía este sueño como una trampa peligrosa. Creía que el hombre no era un ser puramente racional y que, ante el intento de encajarlo en una fórmula perfecta, inevitablemente se rebelaría. El subsuelo, en el que vive su protagonista, es una respuesta directa al Palacio de Cristal, un lugar de irracionalidad, sufrimiento y contradicción,
pero también de libertad genuina. Esa libertad para Dostoyevski era inseparable de la fe y la espiritualidad. Él veía el creciente rechazo a la religión como una amenaza para el alma humana. En sus obras posteriores, como Los demonios y los hermanos Karamazov, expandiría esta crítica, asociando el ateísmo con el surgimiento de estados totalitarios y la pérdida de la individualidad. El subsuelo, por lo tanto, es tanto un espacio físico como una metáfora del dilema espiritual de una sociedad que ha abandonado a Dios. Pero, ¿qué hace que el subsuelo sea tan relevante para nosotros hoy? En un mundo donde el progreso es idolatrado y la ciencia promete soluciones para todo, ¿no estaremos repitiendo los mismos errores que Dostoyevski intentó advertirnos? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto: el hombre del subsuelo, como reflejo de nuestra propia condición humana. Soy un hombre enfermo, soy un hombre rencoroso, soy un hombre desagradable. Así comienza la confesión del protagonista de Memorias del subsuelo. Este hombre sin nombre, viviendo en aislamiento, es una de las personificaciones más emblemáticas de la condición humana. Es contradictorio, hiperlúcido y autodestructivo, y sus reflexiones nos obligan a confrontar lo más perturbador de nosotros mismos. El hombre del subsuelo no actúa como los otros personajes de la literatura de su época. No busca redención ni justifica sus fallas. Al contrario, las abraza. Esta brutal honestidad es lo que lo hace tan desconcertante y fascinante. Dostoyevski lo describe como un hombre paralizado por su conciencia. Piensa demasiado, siente demasiado, y por eso es incapaz de actuar. Según su visión, el hombre de acción, aquel que actúa sin dudar, lleva una existencia superficial, mientras que él, por ser consciente, está condenado a la inercia y al sufrimiento. Esta hiperlucidez se describe como una enfermedad, pero también como una forma de libertad. Para el hombre del subsuelo, la capacidad de reflexionar sobre sus decisiones, incluso cuando no son racionales, es una manera de afirmar su individualidad. Rechaza el determinismo científico y las ideas utilitarias que reducen al ser humano a una máquina predecible. Para él, 2 más 2 no es necesariamente 4. A veces, 2 más 2 puede ser 5, porque el hombre, en su esencia, es irracional, impredecible y contradictorio. Dostoyevski utiliza a su protagonista para explorar la dualidad entre razón e instinto, libertad y caos. El subsuelo, en este sentido, es tanto un espacio de encierro como de liberación. Es la metáfora perfecta del estado de alienación y aislamiento que sentimos al volvernos excesivamente autoconscientes. ¿Quién no ha experimentado un momento de parálisis al pensar demasiado en algo simple? O peor aún, ¿quién no se ha saboteado a sí mismo, incluso sabiendo que estaba actuando en contra de sus propios intereses? El conflicto interno del protagonista es también una lucha contra el vacío existencial. Critica ferozmente al hombre de acción, pero al mismo tiempo envidia su simplicidad. Reconoce que su inteligencia lo coloca en un estado de superioridad, pero esa misma inteligencia le impide encontrar satisfacción. Esta ambigüedad es lo que hace al hombre del subsuelo tan humano. Es una mezcla de orgullo y autodesprecio, de rebeldía y conformismo, de racionalidad y caos. Dostoyevski también nos presenta una visión sombría de la relación entre la conciencia y el sufrimiento. Para el hombre del subsuelo, pensar demasiado es una maldición. Encuentra placer en el sufrimiento, una especie de masoquismo psicológico que lo diferencia de los demás. El hombre es apasionado por el sufrimiento, escribe él, sugiriendo que el sufrimiento no solo es inevitable, sino esencial para la experiencia humana. Sin él, no hay crecimiento, no hay profundidad, no hay libertad. En este sentido, el hombre del subsuelo anticipa muchos de los dilemas del mundo moderno. Vivimos en una era de abundante información, donde constantemente se nos incentiva a reflexionar y analizar cada aspecto de nuestras vidas, pero, al mismo tiempo, esta hipervigilancia puede atraparnos en ciclos de duda y autoboicot. Estamos más conectados que nunca, pero también más aislados, más conscientes de nuestras fallas, pero incapaces de superarlas. Dostoyevski nos invita a reflexionar. ¿Será que el sufrimiento es realmente un precio necesario para la libertad? ¿Será que al rechazar el subsuelo dentro de nosotros nos estamos alejando de nuestra propia humanidad? ¿Qué intentaba decirnos Dostoyevski en Memorias del subsuelo? Mucho más que un relato introspectivo de un hombre atormentado, el libro es una advertencia profunda e inquietante.
Escrito en un momento en el que el racionalismo y el progreso tecnológico prometían un futuro brillante, Dostoyevski levantó una bandera de alerta contra las ilusiones del determinismo y el sueño utópico. Su mensaje, sin embargo, trasciende su tiempo y sigue siendo increíblemente relevante en el mundo moderno. En la visión de Dostoyevski, el problema central no era la ciencia ni el progreso en sí mismos, sino el intento de reducir al ser humano a una ecuación. Temía que, al buscar soluciones definitivas para los dilemas de la existencia, el hombre sacrificara su esencia más preciada, su libertad. En Memorias del subsuelo, el protagonista rechaza el palacio de cristal, la metáfora de la utopía perfecta imaginada por Chernyshevsky. Este palacio, brillante e impecable, prometía un mundo donde todo sería calculado y predecible, eliminando el sufrimiento y el conflicto. Pero para Dostoyevski, esa perfección era una prisión. El hombre, afirmaba, no es una máquina. Incluso cuando todas sus necesidades están satisfechas, encuentra placer en destruir, desafiar y crear caos. Como observa el hombre del subsuelo, vierta sobre el hombre todas las bendiciones terrenales, sumérjalo en un mar de felicidad, y aún así, por puro despecho, le jugará una mala pasada. Esta frase resuena como un diagnóstico preciso de la insatisfacción que permea nuestras vidas modernas. Vivimos en una época en la que la ciencia promete soluciones para casi todo. La inteligencia artificial, los avances en medicina y la conectividad global nos dan la ilusión de que estamos más cerca que nunca de resolver los problemas de la humanidad. ¿Pero realmente eso nos hace más felices? Dostoyevski argumentaría que no. Para él, el hombre necesita lucha, sufrimiento y elecciones impredecibles para sentirse vivo. El mundo moderno refleja, de muchas maneras, lo que Dostoyevski temía. El consumismo y el avance tecnológico nos prometen comodidad y eficiencia, pero muchas veces nos dejan más alienados y vacíos. La búsqueda de una felicidad constante puede privarnos de los matices de la experiencia humana. Al final, si eliminamos el sufrimiento, ¿qué queda para dar valor a la alegría? Además, la advertencia de Dostoyevski sobre la pérdida de la individualidad es más relevante que nunca. Las redes sociales, por ejemplo, crean un entorno donde se nos incentiva a conformarnos con estándares y moldes predefinidos. Esa presión por la perfección es una forma moderna del palacio de cristal, brillante, seductora, pero incapaz de albergar la verdadera humanidad. El hombre del subsuelo nos recuerda que el libre albedrío es lo que nos define, incluso si eso significa actuar en contra de la lógica o el interés propio. Este mensaje es una crítica directa al determinismo, la idea de que todas nuestras acciones pueden ser previstas y controladas por leyes científicas o sociales. Para Dostoyevski, esa visión es un ataque al alma humana. Él argumenta que somos irracionales por naturaleza y que esa irracionalidad es lo que nos hace libres. Pero esa libertad tiene un precio, el sufrimiento. El hombre del subsuelo encuentra placer en su dolor porque este es una prueba de su existencia, de su individualidad. En un mundo que busca eliminar el malestar, Dostoyevski nos recuerda que quizás el sufrimiento sea esencial para sentirnos vivos. ¿Qué hacemos entonces con esta advertencia? ¿Será que nos estamos convirtiendo cada vez más en prisioneros del confort, de la previsibilidad, del racionalismo? ¿Cómo podemos preservar nuestra humanidad en un mundo que parece conspirar para borrarla? El subsuelo, en la visión de Dostoyevski, no es solo un estado de aislamiento o un reflejo de alienación. También es una elección consciente. Es el lugar donde el ser humano, libre de las imposiciones de una sociedad que exige conformidad, puede enfrentarse a su verdadera esencia, por más caótica, contradictoria y dolorosa que ésta sea. El protagonista de Memorias del subsuelo vive en ese estado de inercia no porque esté atrapado por fuerzas externas, sino porque rechaza la idea de ser reducido a una pieza en el gran engranaje social. Para él, ser libre significa resistir al determinismo y a las promesas de perfección utópica. Aunque esa libertad implique sufrimiento, él la abraza como un acto de rebeldía contra un mundo que intenta dictarle lo que debe ser. Esa elección, sin embargo, no es fácil ni cómoda. El subsuelo es un lugar de enfrentamiento constante. Allí no hay máscaras ni distracciones. Es un espacio de hipersensibilidad, donde el individuo debe enfrentarse a sus contradicciones y fallas. Como dice el protagonista, soy un caos de impulsos emocionales en conflicto.
Esta frase encapsula la lucha interna que muchos evitamos al perdernos en la rutina o en los consuelos superficiales del día a día. Dostoyevski nos invita a considerar el subsuelo como un lugar de resistencia, donde el sufrimiento es un componente esencial para preservar la individualidad. En un mundo que busca fórmulas para la felicidad, nos recuerda que el malestar y el dolor son necesarios para crecer y conectarnos con la profundidad de nuestra humanidad. Pero esta visión no es una apología al sufrimiento por el sufrimiento. Al contrario, Dostoyevski nos muestra que el subsuelo es, sobre todo, un espacio de elección. El protagonista rechaza el palacio de cristal no porque sea incapaz de comprenderlo, sino porque entiende que la verdadera libertad no puede existir en un sistema donde todo está predeterminado. Él escribe: «Rechazo el palacio de cristal porque en él ni siquiera se puede sacar la lengua». Esta metáfora, al mismo tiempo irónica y profunda, refleja el rechazo a una vida perfecta, pero desprovista de autenticidad. El subsuelo es, por lo tanto, un recordatorio de que la libertad está ligada a la imperfección. Elegir el subsuelo es elegir la libertad de pensar, sentir y actuar de maneras que desafían las normas, incluso si esto lleva al dolor. Es resistir la tentación de soluciones fáciles y abrazar la complejidad de la existencia. En el mundo moderno, el subsuelo se manifiesta de diferentes formas. Puede ser el acto de desconectarse de las redes sociales para reconectarse consigo mismo, la negativa a adoptar estándares de consumo que no reflejan nuestros valores, o incluso el valor de cuestionar las narrativas dominantes que prometen felicidad instantánea. Estos son actos de resistencia que preservan nuestra individualidad y nos recuerdan que la libertad a menudo exige sacrificios. Pero la gran pregunta permanece: ¿estamos dispuestos a abrazar el subsuelo? ¿Estamos listos para enfrentar el sufrimiento como una parte integral de la vida, en lugar de algo que debe ser eliminado? Es un dilema que cada uno de nosotros debe responder y que Dostoyevski deja abierto. Después de sumergirnos en las profundidades del subsuelo de Dostoyevski, nos queda una pregunta inevitable. ¿Qué nos enseña esta obra sobre nosotros mismos? Más que una narrativa sobre el sufrimiento y las contradicciones, Memorias del subsuelo es una clase magistral sobre la condición humana y la lucha por encontrar significado en un mundo que con frecuencia parece irracional. Dostoyevski nos muestra que la libertad humana no puede encapsularse en fórmulas, sistemas o utopías. Desafía la noción de que el progreso científico o el racionalismo extremo pueden resolver los dilemas más profundos de la existencia. Al final, ¿qué significa ser humano sino la capacidad de actuar en contra de nuestros propios intereses, desafiar la lógica y preferir el sufrimiento al confort? El hombre del subsuelo es un reflejo de nuestros impulsos más ocultos y contradictorios. Nos recuerda que el deseo de libertad no es simplemente una búsqueda de elecciones fáciles, sino un acto de rebeldía contra todo lo que nos reduce a simples autómatas. Como él afirma, el hombre es un ser monstruosamente ingrato. Esa ingratitud, sin embargo, no es solo un defecto, es una prueba de nuestra singularidad, de nuestra negativa a ser gobernados por leyes o cálculos que no consideren nuestra subjetividad. En el mundo moderno, el subsuelo de Dostoyevski adquiere nuevos significados. Vivimos en una época que valora la eficiencia, la productividad y el bienestar como metas incuestionables. Estamos bombardeados por narrativas que prometen felicidad instantánea y una vida perfecta, desde aplicaciones que monitorean nuestro estado de ánimo hasta fórmulas para vivir mejor en 5 pasos. Pero, como el protagonista del subsuelo, muchas veces encontramos un vacío en esas promesas. El subsuelo nos desafía a abrazar nuestras imperfecciones y a valorar la incomodidad como parte integral de la existencia. Nos enseña que el sufrimiento no debe ser eliminado a toda costa, sino entendido como una fuente de crecimiento y autenticidad. Al final, ¿cómo podríamos reconocer la alegría sin experimentar el dolor? Dostoyevski también nos advierte sobre el peligro de perdernos en la búsqueda de la perfección. La obsesión por eliminar el caos de la vida, ya sea mediante la tecnología, la ciencia o las ideologías, puede llevarnos a un estado de apatía, donde dejamos de cuestionar, de desafiar, de crear. Esto es exactamente lo que simboliza el Palacio de Cristal, un lugar de orden absoluto pero carente de verdadera libertad. El mensaje final de Dostoyevski es claro. La vida no es una fórmula matemática. Somos seres irracionales, impredecibles, y esa es nuestra mayor fortaleza.
Abrazar esta complejidad es lo que nos permite vivir con profundidad y autenticidad. El subsuelo no es un lugar para permanecer eternamente, sino una etapa necesaria para quien desea entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y ahora, ¿estamos listos para mirar hacia adentro, para enfrentarnos a nuestro propio subsuelo? La lección de Dostoyevski no es cómoda, pero es liberadora. Nos recuerda que ser humano significa aceptar nuestras contradicciones, vivir con valentía y encontrar sentido incluso en el caos. Así llegamos al final de este viaje por el subsuelo, una travesía a las profundidades del alma humana guiada por la mente genial de Fyodor Dostoyevski. Exploramos las contradicciones, los conflictos y las verdades incómodas que habitan en cada uno de nosotros. El hombre del subsuelo no es solo una figura literaria, es un reflejo crudo y honesto de la condición humana, con sus fallas, sus irracionalidades y su búsqueda desesperada de sentido. Esta obra nos desafía a enfrentar una realidad que evitamos. La libertad, en su forma más pura, no es cómoda ni predecible. Exige sacrificio, confrontación y la aceptación de que el sufrimiento forma parte de la existencia. Pero al mismo tiempo, nos ofrece algo que ninguna utopía jamás podría darnos: la oportunidad de ser verdaderamente nosotros mismos, en toda nuestra imperfección y grandeza. Ahora, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Esta reflexión solo tiene sentido porque tú, al igual que yo, elegiste sumergirte en las complejidades del subsuelo. Recuerdo una vez, en una noche de insomnio, releyendo a Dostoyevski, cuando me di cuenta de que muchas de mis angustias no eran debilidades, sino señales de que estaba viviendo intensamente, enfrentándome a lo que muchas veces preferimos ignorar. Y eso es justamente lo que Dostoyevski hace también. Nos da el valor de mirar hacia adentro, aunque lo que encontremos no sea fácil de aceptar. Ahora dime, ¿ya le diste like al video? ¿Ya dejaste tu opinión en los comentarios o lo compartiste con alguien que también necesita reflexionar sobre las lecciones del subsuelo? Si no, es momento de hacerlo. Sé que puede parecer que estoy aquí hablando solo, pero la verdad es que cada like, cada comentario, es como si me dijeras: a mí también me importan estas ideas, así que sé generoso con ese pequeño gesto. Te prometo que el subterráneo te lo agradecerá. Y antes de terminar, ¿ya viste estos 2 videos que están en pantalla ahora? Uno de ellos podría abrir una nueva puerta hacia una reflexión que ni te imaginas. El otro, quién sabe, podría ser el empujón que necesitabas para entender algo que parecía fuera de tu alcance. Haz clic en uno de ellos, o en los 2, y descúbrelo. Tal vez el subsuelo tenga más cosas que decirte de lo que esperabas. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Nos vemos en la próxima inmersión en la mente humana. Hasta entonces, cuida de tu subterráneo. Tiene mucho que enseñarte.